hermanos de Zhou Enlai. Mao hablaba en términos abstractos y filosóficos, y Zhou Enlai cogía aquí una frase y allí otra, y construía un discurso político. ¿Se refería Mao a los comunistas rusos como otra rama de la misma creencia o no? Él se consideraba un comunista fiel a las doctrinas inspiradas por Marx y Lenin. Era una especie de cristiano primitivo. Consideraba que los rusos se habían desviado. Nixon y Kissinger habían roto la barrera entre China y Occidente. Asumió la presidencia con una guerra en Vietnam, con la difícil tarea de mejorar las relaciones con Rusia y sin que hubiera el menor contacto entre Estados Unidos y China. Quería cambiar todo eso y pensaba que cada elemento influiría en el otro, que sería bueno que se establecieran relaciones con China, pero que eso echaría para atrás a los rusos en sus deseos de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Por otro lado, si se mejoraban las relaciones entre Washington y Moscú, los rusos tal vez podrían ayudar a acabar con la guerra de Vietnam. Así que Nixon, por la manera que tenía su mente de funcionar, veía la situación como el cubo de Rubik y podía interrelacionar todo como ningún otro presidente hubiera podido hacer. Desde luego, los verdaderos beneficios del viaje de Nixon a China no dieron su fruto en Pekín, sino en Moscú. Brezhnev estaba ahora a la defensiva. La hegemonía soviética iba a ser reemplazada por una situación de coexistencia pacífica. La palabra clave era hegemonía. La utilizaba Zhou Enlai. Decía que lo importante era que tanto China como Estados Unidos estuvieran contra el intento de cualquier potencia, por grande o pequeña que fuese, que impusiera su hegemonía en Asia. No quería que la Unión Soviética se impusiera a ellos por la fuerza. Nixon regresó a casa para enfrentarse con lo que él consideró una renovación de las amenazas comunistas, ahora en Cuba y el Chile de Salvador Allende. Pero Nixon estaba centrado en Vietnam y la Unión Soviética. En mayo de 1972, Nixon ordenó minar el puerto de Haiphong, cerca de Hanoi, y estableció un bloqueo naval. Tras el bombardeo y el minado del 8 de mayo, anteriores a la llegada de los submarinos rusos, creo que estos usaron sus buenos oficios para hacer valer su influencia sobre Vietnam del Norte. Enfrentado a una posible alianza entre Estados Unidos y China, Brezhnev estaba dispuesto por primera vez a aceptar mantener conversaciones sobre la limitación de armamento. En Moscú, el 22 de mayo de 1972, Nixon y Brezhnev firmaron el primer tratado sobre la no proliferación de armamento nuclear, el Acuerdo SALT. Era un momento de triunfo de la estrategia de distensión de Nixon y quizás el principio del fin de la Guerra Fría. Al volver a casa desde Moscú, el avión presidencial, los combatientes americanos de la Guerra Fría tenían mucho que celebrar. El acuerdo histórico con los soviéticos y la reanudación de las relaciones diplomáticas con China. La reelección de Nixon en 1972 y su lugar en la historia parecían estar asegurados. El Watergate era solo un hotel y nadie sospechaba que un año más tarde se encontraría cara a cara con otro enfrentamiento nuclear. La disuasión nuclear y la estrategia SALT II. A principios del verano de 1972, Nixon empezaba a estar preocupado por asuntos internos, incluido el éxito de su propia campaña electoral. No mucho después de su segunda toma de posesión, las tensiones en Oriente Medio entre Israel, con el apoyo de los americanos, y Egipto, apoyado por los soviéticos, salieron a la superficie. La Guerra Fría volvía a ser noticia de primera. El 6 de octubre de 1973, las tropas mecanizadas egipcias, iraquíes, jordanas y sirias
apoyadas por una fuerte cobertura aérea, lanzaron un ataque conjunto contra Israel. La primera ministra israelí Golda Meir transmitió su profunda preocupación a la Casa Blanca. Necesitaba equipamiento. Si no lo conseguía, sufrirían una gran derrota. Luego llegó el puente aéreo ruso y con él los israelíes. Se quedaron aterrorizados. La coalición árabe rompió las defensas fronterizas. El destino de la nación judía colgaba de un hilo. Sirios y egipcios atacaron primero y luchaban mejor. No mejor que los israelíes, pero sí mucho mejor de cómo lo habían hecho en otras guerras. Estaban aprendiendo a luchar y eso es algo que iba a preocupar a los israelíes en el futuro. Ganaron 4 guerras, pero cada vez con más pérdidas y ganarán la siguiente. Pero al final, 3 millones de israelíes no podrían derrotar a 100 millones de árabes, porque también ellos pueden aprender a luchar. Y ese es el problema. Las fuerzas israelíes hicieron retroceder a los invasores hacia Egipto y Siria. Egipto se asustó y pidieron que las superpotencias intervinieran. Pero Nixon no aceptó. En aquel momento, Brezhnev escribió una carta a Nixon. En efecto, él dijo que Estados Unidos y la Unión Soviética deberían intervenir como los egipcios habían demandado. Y dijo, si usted no actúa de modo unilateral y contiene a los israelíes, será necesario que nosotros intervengamos en la situación de manera unilateral. Brezhnev amenazó con una intervención militar. El Mediterráneo rebosaba de navíos militares rusos. Nixon respondió con un DEFCON 3, poniendo a las Fuerzas Armadas americanas en alerta nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba. De nuevo el mundo contenía el aliento ante lo que podía ser un enfrentamiento nuclear entre las superpotencias. La decisión de Nixon de no llevar a las Fuerzas Armadas hasta Oriente Medio funcionó. Brezhnev no llevó adelante su amenaza de intervenir y cuando llegó el 24 de octubre las Naciones Unidas habían negociado un segundo alto el fuego. De nuevo, Nixon había demostrado una gran habilidad en política exterior. Pero no podía librarse de los problemas internos surgidos durante su segunda campaña electoral. El Watergate y los debates del Congreso sobre el abuso de poder, así como el impeachment. Aunque yo hubiera ganado en el Senado por 1 o 2 votos, me hubieran dejado inútil. Y en cualquier caso, al país no le interesaba tener durante 6 meses al presidente en el banquillo de los acusados del Senado. Nunca podría haber un impeachment en el futuro en este país sin que un presidente se elimine a sí mismo voluntariamente. En agosto de 1974, Nixon dimitió. Nixon fue tal vez el líder geopolítico más imaginativo de la Guerra Fría en lo referente a intentar vías innovadoras que permitieran barajar de nuevo las cartas. Y a lo largo de toda esta historia, Nixon hizo lo correcto en la apertura de China, y este, junto con el asunto Watergate, serán los temas por lo que más se le recuerde. No mucho después de su toma de posesión, el presidente Ford se enfrentó con su primera crisis de la Guerra Fría. Vietnam del Sur estaba a punto de caer. Ford, al igual que antes Nixon, confiaba en que la política de distensión conduciría a los soviéticos a contener a Vietnam del Norte. El presidente Nixon me describió el plan. Brezhnev me pidió una entrevista privada. Mantuvimos un encuentro privado de 1 hora, los dos solos con su traductor. Y en aquella reunión me hizo entender que estaría dispuesto a enviar a Podgorny a Hanoi. Que cuando Podgorny fuera a Hanoi, daría a entender que, en cierta manera, ellos apoyaban mi posición, mi fuerza.
Y también expresó que intentarían contribuir con una actitud positiva en las negociaciones con Vietnam del Norte. Mientras tanto, los soldados de Vietnam del Norte se encontraban a solo unos kilómetros de Saigón, en una clara violación de los acuerdos de paz de 1973. Le pedí al presidente Ford un comentario sobre el tema. Déjeme decir con énfasis que sentarse en el despacho oval en abril de 1975 y ver cómo los funcionarios civiles y militares americanos estaban siendo expulsados de Saigón literalmente a patadas no era una experiencia muy agradable para un presidente. Se podría discutir si nosotros deberíamos haber estado o no allí, si el acuerdo de paz era o no correcto, si Vietnam del Norte respetaba el acuerdo de paz, pero el hecho es que cuando me convertí en presidente, todo esto ya estaba hecho. Sentarse en el despacho oval y ver cómo los norteamericanos eran batidos, como estaba ocurriendo, no era una experiencia agradable para el presidente de Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió. Vamos a ser sinceros. El Tratado de Paz establecía que cada contrincante podría reabastecerse de armas en igualdad de condiciones. La Unión Soviética lo hizo con Vietnam del Norte, pero Estados Unidos no lo hizo con Vietnam del Sur. Así que la derrota de Vietnam del Sur se debió a dos factores. El primero, la ruptura del acuerdo de paz al cruzar la zona desmilitarizada, una violación al acuerdo. El segundo, Estados Unidos debe asumir la responsabilidad, es decir, el Congreso de Estados Unidos debe asumir la responsabilidad por no haber seguido el acuerdo como hubiéramos querido. Vietnam supuso una victoria para el comunismo alentado por los soviéticos. Brezhnev dejó muy claro que seguirían apoyando los movimientos de liberación por todo el mundo, aunque fuera por métodos militares como en Vietnam, mientras fueran marxistas. No tardaron en encontrar un nuevo escenario: África. Tras conseguir Angola la independencia de Portugal en 1975, 3 grupos se disputaban el control de esta joven república. Los soviéticos pusieron en marcha un impresionante puente aéreo respaldado por soldados cubanos que apoyaban a la guerrilla marxista. Los soviéticos esperaban ansiosos una respuesta americana. Nunca llegó. La verdad es que el Congreso emitió una ley prohibiendo la intervención americana. La responsabilidad podía achacarse a muchos, pero lo cierto es que se trataba de encontrar una nueva situación y desde luego teníamos que hacer saber a nuestros aliados que esta derrota momentánea no iba a mermar la situación de liderazgo de Estados Unidos en un contexto global. Teníamos que asegurar a nuestros adversarios del Kremlin que esta derrota no significaría la retirada de Estados Unidos como líder del mundo libre. Henry Kissinger estaba convencido de que la distensión era la única manera de asentar las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para llegar a esto, le aconsejó a Ford que asistiera a la conferencia de Helsinki de 1975 sobre seguridad y cooperación en Europa. A pesar de las muchas protestas de conservadores y liberales, Ford asistió y con la ayuda de los británicos obligó a los soviéticos a realizar una concesión importante. El acuerdo incluía un artículo sobre los derechos humanos que garantizaba el libre movimiento de personas e ideas. Leonidas Brezhnev firmó el documento sin pensárselo 2 veces. También lo hizo Erich Honecker, el más despiadado líder comunista de todos los tiempos. El presidente, de hecho, ejerció su mandato durante un periodo de cambio en la Guerra Fría. Cuando la idea de los derechos humanos se extendió por Europa del Este, los movimientos disidentes comenzaron a bullir casi de inmediato. Mientras tanto, el Kremlin tenía buenas razones para alegrarse. El comunismo había triunfado en el sureste asiático. Los soviéticos habían intervenido impunemente en África y los revolucionarios comunistas de Centroamérica estaban ganando terreno.
Sintiéndose confiado, el Kremlin empezó a acumular armamento para superar al arsenal militar norteamericano. Fue un paso decisivo. Cuando empezó 1980, la meta estaba alcanzada y la Unión Soviética tendría una superioridad en cabezas nucleares de 3-2. Las apuestas sobre la Guerra Fría se habían multiplicado de modo radical. Disuasión nuclear. A los ojos del Kremlin, el síndrome de Vietnam dejó a los americanos abiertos a que hubiera victorias comunistas en Vietnam, Camboya y Angola. La elección como presidente de un demócrata moderado como Jimmy Carter convenció a Brezhnev de que los americanos continuarían con su política de distensión a cualquier precio. La Unión Soviética estaba dispuesta a ceder en Europa, pero fuera de Europa lanzó la que quizás haya sido la ofensiva más fuerte de toda la Guerra Fría, la guerra en el Tercer Mundo. En un increíble corto periodo de 20 meses, los soviéticos y los cubanos llegaron a involucrarse militarmente en Etiopía, Yemen, Nicaragua, Granada, El Salvador y Afganistán. La distensión decididamente no detuvo el expansionismo soviético. En Atlanta hablé con el presidente Jimmy Carter sobre cuestiones como el uso de la fuerza militar para detener las agresiones. Me sentía muy comprometido filosóficamente hablando y espero, en consecuencia, que la finalidad de nuestro enorme poder político y militar no sea utilizarlos mediante el uso de la fuerza. Parte de esta convicción había sido provocada y desde luego reafirmada por la entonces reciente experiencia de Vietnam. Así que cuando me enfrentaba con este tipo de decisiones, refrenaba el uso de la fuerza militar e intentaba sustituirla por un trabajo diplomático más intenso. Carter mantuvo su compromiso con la diplomacia, negando el apoyo militar a Somalia, aun cuando ésta estaba bajo la presión de Etiopía, que contaba con el respaldo de la Unión Soviética. En cambio, impulsó un diálogo entre Egipto e Israel que apenas existía desde la guerra de octubre de 1973. Al año siguiente, el presidente Carter invitó a los dirigentes de ambos países a Washington. Antes de ir a Camp David con el presidente Saddam, ya estaba al corriente de todos los aspectos de este problema. No tenía que preguntarle al secretario de Estado, ¿dónde está el desierto del Sinaí? ¿O quiénes son los palestinos? Ya estaba al tanto de todo. En Camp David, Carter, Sadat y Begin consiguieron que se llegara a un acuerdo entre los dos ancestrales enemigos. El 25 de marzo de 1979 se firmaron los acuerdos de Camp David, en la Casa Blanca, un momento culminante para la diplomacia de Carter. Pero se produjeron dos sorpresas. Los soviéticos invadieron Afganistán y un grupo de americanos fue secuestrado por iraníes. Reconozco que no será posible que alcancemos todas nuestras metas, ya que siempre aparecerán circunstancias inesperadas. La más notable en mis 4 años de mandato fue la revolución de Irán. Intentábamos fomentar una relación con el gobierno revolucionario y estábamos teniendo éxito, pero todo se frustró cuando secuestraron a nuestra gente. El brillo del éxito de Jimmy Carter con el asunto de Oriente Medio duró poco. Con los soviéticos atrincherados en Afganistán, Carter congeló las negociaciones referentes al Tratado SALT II y después retiró a los atletas americanos de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Durante sus últimos meses de presidencia, siguió la crisis de los rehenes en Irán y solo se resolvió por fin cuando Ronald Reagan tomó posesión de la presidencia. La distensión parecía estar en vía muerta. Las tensiones de la Guerra Fría estaban más que nunca en alza. En este clima de conflicto, Reagan alcanzó la victoria con el mandato de detener la agresión soviética. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Los historiadores dicen ahora que Reagan llegó a la presidencia en el momento más peligroso de la Guerra Fría. Durante meses, el director del KGB, Yuri Andropov,
había estado diciéndole al Kremlin que América se preparaba para una ofensiva muy importante. Hablé con el presidente Reagan sobre el incremento de armamento militar norteamericano durante su primer mandato. Cuando tomé posesión, era habitual que la mitad de nuestros aviones no pudieran volar por falta de piezas de recambio. Las fuerzas defensivas estaban tan desmoralizadas porque el gobierno les había retirado sus presupuestos para dedicarlos a los proyectos que ellos querían. A esta enorme tensión se añadió la aparición del movimiento Solidaridad en Polonia, dirigido por Lech Walesa. En 1980, el movimiento utilizó las huelgas de los trabajadores de los astilleros de Gdańsk para exigir reformas democráticas. El 28 de marzo de 1981, el Kremlin respondió bloqueando el espacio aéreo de Polonia ante la llegada de una nueva huelga. Reagan temía lo peor, pero en el último momento la huelga de Solidaridad se pospuso y los soviéticos retiraron sus tanques. Mientras tanto, la superpotencia desvió su tensión hacia Centroamérica. En Nicaragua, en 1979, los sandinistas marxistas tomaron el poder del corrupto dictador Anastasio Somoza. Reagan buscaba maneras de apoyar a los contras en sus esfuerzos frente a los sandinistas. Cuando el Congreso recortó los presupuestos para la contra, la administración Reagan buscaba fondos en otras partes, como quedó desvelado en el testimonio ante el Congreso de Oliver North. Le pregunté a Ronald Reagan cómo se desarrollaron estos hechos. Hasta la fecha, y después de todas las investigaciones, aún estoy esperando una respuesta. ¿Quién fijó el precio de las armas para estos individuos? ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Dónde está? A pesar de los contratiempos del Congreso, Ronald Reagan le contó al pueblo americano que los soviéticos habían ganado superioridad militar en la Guerra Fría. Another example of what's happened. By the end of 1979, when Soviet leader Brezhnev declared a balance now exists, the Soviets had over 800 warheads. We still had none. A year ago this month, Mr. Brezhnev pledged a moratorium or freeze on SS-20 deployment. But by last August, their 800 warheads had become more than 1,200. We still had none, some freeze. Reagan declaró que el equilibrio de poder se había inclinado hacia los soviéticos, así que propuso un nuevo sistema de defensa de alta tecnología espacial, a la que se dio el apodo de Guerra de las Galaxias. To define a long-term research and development program to begin to achieve our ultimate goal of eliminating the threat posed by strategic nuclear missiles. En medio de las tensiones crecientes entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el 1 de septiembre de 1983, un avión coreano despega de Alaska con destino a Corea. Durante un breve periodo de tiempo, un avión de reconocimiento americano estuvo próximo. El presidente Reagan nos lo explica. At no time was the RC-135 in Soviet airspace. The Korean airliner flew on, and the two planes were soon widely separated. The Soviets scrambled jet interceptors from a base in Sakhalin Island. Japanese ground sites recorded the interceptor plane's radio transmissions. He says he has locked on the radar, which aims his missiles, has launched those missiles. The target has been destroyed, and he is breaking off the attack. It was an act of barbarism, born of a society which wantonly disregards individual rights and the value of human life and seeks constantly to expand and dominate other nations. Reagan devolvió el golpe, invadió Granada, un pequeño estado marxista en el Caribe, donde un golpe amenazaba la seguridad de 1000 estudiantes americanos. La Operación Granada se mantuvo como un alto secreto hasta la noche anterior, en que yo notifiqué a los dirigentes del Congreso que nuestras tropas estaban en camino. Y sí, hubo un pequeño número de muertes, pero la misión tuvo éxito en muy pocos días.
La mayor recompensa la recibí cuando vi en la televisión que unos jóvenes estudiantes de medicina regresaban a Estados Unidos. Ellos habían sido la razón por la que salimos al rescate. Y les vi bajar del avión, arrodillarse y besar el asfalto. Y eso hizo que todo tuviera sentido. Las acciones de Reagan fueron una nueva señal para el Kremlin, pero la actitud se había endurecido. Desde 1980 hasta 1985 siguió habiendo negociaciones sobre el control del armamento y los soviéticos estaban muy ocupados en Afganistán. La administración Reagan apoyaba a los miembros de la resistencia, conocidos como mujahidines, con misiles Stinger y limitando el uso de los helicópteros tácticos soviéticos. Mientras tanto, en 1984, Libia, un aliado clave para la Unión Soviética, bombardeó la estación de radio de Sudán en Jartum. Después empezaron a minar el Golfo de Suez. Reagan respondió atacando a las patrulleras libias. En respuesta a esto, el hombre fuerte libio Muammar el-Gaddafi pretendió hacer estallar una bomba en una discoteca de Berlín Occidental frecuentada por soldados norteamericanos. Reagan se vengó bombardeando diversas zonas de Libia, entre las que se encontraba la residencia de Gaddafi. La época de contención americana parecía haber acabado, y para lo que quedaba de la Guerra Fría, tuvo más cuidado con sus agresiones. En el Kremlin, las cosas estaban cambiando. Leonidas Brezhnev murió en 1983 y le sucedió Yuri Andropov. 18 meses más tarde, Andropov muere y es reemplazado por Konstantin Chernenko, que fallece a su vez en poco menos de un año. Con una economía que empezaba a desplomarse, el Politburó jugó fuerte. El 11 de marzo de 1985 subió al poder su miembro más joven. Su nombre es, por supuesto, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Desplome de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría. La llegada de Mikhail Gorbachev supuso una nueva imagen de la presencia soviética ante el mundo. La anterior primera ministra británica, Margaret Thatcher, describió su primera reunión con Gorbachev. Le invité a Chequers un domingo. Y cuando la prensa me preguntó, después yo dije, sí, es un hombre con el que se puede negociar. El 25 de febrero de 1986, Gorbachev inauguró el 27º Congreso del Partido Comunista. Propuso la perestroika, una política a favor de las iniciativas del libre mercado, junto con la glasnost, la transparencia en la vida soviética. Dejó atónitos al Politburó y al mundo entero. En octubre de 1986, el presidente Reagan se encontró cara a cara con Gorbachev en Reykjavik, Islandia, para continuar las conversaciones sobre el desarme. Gorbachev sorprendió a los americanos proponiendo deshacerse de todas las armas nucleares ofensivas de los arsenales. Esto podría significar el fin de la Guerra Fría. Pero la propuesta de Gorbachev requería que Estados Unidos anulara su iniciativa estratégica de defensa espacial conocida como la Guerra de las Galaxias. Reagan se sintió acorralado y los americanos interrumpieron las conversaciones. ¿Reflexiona alguna vez sobre Reykjavik y piensa que casi lo consiguió? ¿Se acuerda de Reykjavik? No, de ninguna manera, en absoluto. Cuando George Shultz, en la base militar de Reykjavik, dijo que había sido un fiasco, un fracaso, allí mismo me dirigí a 900 periodistas y les dije que las puertas quedaban abiertas. Por supuesto, nuestra relación tuvo sus momentos difíciles. Había temores, debates delicados, pero había una confianza creciente. 4 meses más tarde se firmó la propuesta de Gorbachev de reducir las armas nucleares de medio alcance, sin ninguna concesión a la exigencia sobre la Guerra de las Galaxias. En junio del 87, y con el discurso de Berlín, el presidente Reagan se convenció de que el imperio soviético se había debilitado definitivamente. Come here to this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. El discurso de Berlín llegaría a ser considerado el momento culminante de la presidencia de Reagan. La transición de Reagan a Bush que se vivía en la Casa Blanca no era nada comparada con la transición que estaba a punto de producirse en Europa.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute. Totalitarian era is passing. Its old ideas blown away like leaves from an ancient, lifeless tree. Esta conversación con el presidente Bush tuvo lugar en Maine durante el primer verano de su mandato. La postura de América, de este presidente, y creo que la de la mayoría del Congreso, es que queremos que la perestroika tenga éxito. Queremos que continúe la glasnost. Y he enviado este mensaje al señor Gorbachev más de una vez. Estoy seguro de que lo ha entendido. ¿Cree usted que el muro de Berlín será desmantelado durante su mandato? Sí, lo creo. Desde luego que sí. Pero en general, el ritmo que marcamos fue demasiado rápido para que la sociedad pudiera alcanzarnos. Los acontecimientos se sucedieron muy deprisa en 1989. En febrero, Gorbachev ordenó la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. El Vietnam soviético había acabado. En Polonia, Solidaridad ganó las primeras elecciones libres desde la Segunda Guerra Mundial. Los manifestantes exigían reformas en toda la Europa oriental. Gorbachev se negó a intervenir. Por el contrario, eligió a Egon Krenz, un moderado, para reemplazar a Erich Honecker en la Alemania oriental. Y así volvemos a Berlín. Pero esta vez las cosas han cambiado. En su primer día al frente del país, Egon Krenz descubrió que la República Democrática Alemana estaba en bancarrota. Debía 26 billones de dólares a la República Federal de Alemania, en créditos concedidos a cambio de la relajación de las leyes de emigración de la República Democrática Alemana. Egon Krenz pensaba que habría una manera de resolver este problema mediante una nueva oferta al canciller Kohl. Pero no era posible. El tren ya había partido. El canciller Kohl estaba viviendo un sueño imposible, la posibilidad de una Alemania unida. 9 de noviembre de 1989. Tras continuas manifestaciones públicas, Krenz accedió a reformar las leyes referentes al cruce de fronteras. Los guardias fronterizos de Berlín Oriental no recibieron una información detallada. Estaban confusos. A ambos lados empezaban a congregarse multitudes. Una oleada de poder popular empezó a presionar contra el muro desde el lado oriental. Los mopos no se atrevieron a detenerles. En medio de la confusión, el muro comienza a agrietarse. Clearly is a good development in terms of human rights. En Checoslovaquia la revolución continuaba. A finales de diciembre, el dramaturgo disidente Václav Havel fue nombrado presidente. País a país, el bloque oriental se acercaba al colapso. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Alemania Oriental, Albania y finalmente Yugoslavia. Los cambios provocados por Gorbachev eran asombrosos, pero había quien no podía tolerar la reforma. El 7 de noviembre un asesino intentó matar a Gorbachev.
En el último segundo los disparos fueron desviados por un guardia. Gorbachov salió ileso y no se informó de este acontecimiento a Occidente. Con los defensores de la línea dura agazapados en las sombras, las fuerzas de la libertad se centraban ahora en la Unión Soviética. Rusia, dirigida por Boris Yeltsin, anunció en julio de 1990 que se iba a convertir en una nación soberana. A finales de ese mismo mes, Bush y Gorbachov se encontraron en Washington para la última cumbre soviético-americana de la Guerra Fría. Se firmaron varios acuerdos, incluyendo las limitaciones sobre armas químicas. El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Al día siguiente, Moscú y Washington emitieron un comunicado conjunto condenando la invasión iraquí. Fue un avance impresionante que marcó la primera vez que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética aparecían como aliados. Mientras se peleaba en el desierto iraquí, los acontecimientos en Europa seguían avanzando a matacaballo. El 31 de marzo de 1991, el Pacto de Varsovia quedó oficialmente disuelto. El 20 de mayo, el Soviet Supremo aprobó una ley que garantizaba el derecho de viajar al extranjero y de emigrar. Esa misma primavera, Georgia declaró la independencia y el resto de la Unión Soviética siguió adelante. El imperio se estaba derrumbando. De repente, el 20 de junio, el embajador de Estados Unidos en Moscú advirtió a Gorbachov de que existía una conspiración contra él. Los indicios se detectaron incluso durante la visita del presidente Bush a Moscú el 30 de julio para reunirse con Gorbachov y después con Boris Yeltsin. El calor que sentía Gorbachov estaba a punto de explotar. El acto final de la Guerra Fría se representó aquí, tras los muros del Kremlin, en los últimos 6 meses de 1991. Al despegar el avión presidencial norteamericano del territorio soviético por última vez, Gorbachov inició otra tarea memorable, la de firmar el Tratado de la Unión, que garantizaría que la antigua Unión Soviética no volvería a ser una superpotencia. Algunos de los ministros de Gorbachov sintieron que tenían el deber patriótico de apoyar este acuerdo, de apoyarlo a cualquier precio. Entre toda la confusión provocada por la rapidez con la que se sucedían los acontecimientos, Mikhail Gorbachov se fue de vacaciones al Mar Negro. Mientras estaba allí, el 18 de agosto, en Moscú un grupo de representantes de la línea dura intentaron dar un golpe de Estado. Yo le pregunté si su vida había corrido algún riesgo durante aquellos terribles acontecimientos. Durante esos 3 días en el Mar Negro, en Crimea, supongo que su vida estuvo en peligro. Bueno, en aquel momento le dije a mi familia que allí podría ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa era posible. Les dije que quizás hubiera intentos de provocarme para que diera pasos en falso, para asesinarme en el momento, provocarme para iniciar un tiroteo. Les dije que eso podría ocurrir, que no solo me aislarían, sino que me llevarían a alguna parte. Le dije a mi familia que tenían que estar preparados para cualquier cosa que ocurriera, y habría podido ocurrir de todo. ¿Quién tenía los códigos nucleares? ¿Estaban con usted? ¿O estaban en manos de los que planearon el golpe en Moscú? Los tenían quienes planearon el complot en Moscú. Así que los autores del complot tuvieron el poder durante 3 días. Es aterrador. Cuando Gorbachov regresó a Moscú, el imperio soviético estaba sumido en el desorden. Boris Yeltsin tenía un poder creciente. Algunos están socavando nuestro prestigio intentando que regresemos a la época de la Guerra Fría y quieren aislar a la Unión Soviética de la comunidad mundial. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov dimitió. Y cuando lo hizo, el imperio maligno dejó de serlo. Así que con la Guerra Fría definitivamente acabada, ¿qué nos queda? John le Carré, quizá uno de los novelistas más célebres de la Guerra Fría, nos lo resume así. Por si no se han percatado, fue el hombre quien finalizó la Guerra Fría. No fueron las armas ni la tecnología, solo el hombre. Ni siquiera fue el hombre occidental, sino que fue nuestro enemigo declarado del Este
quien saltó a la calle y se enfrentó con las balas y las porras y dijo: ya hemos tenido bastante. Fue su emperador, no el nuestro, quien tuvo el valor de subir al estrado y quedarse al descubierto. Las ideologías fueron detrás de los acontecimientos como prisioneros encadenados. Como suele ocurrir con todas las ideologías, cuando su época se ha acabado. Una cosa está clara. A diferencia de la guerra, la paz no se gana. Hay que luchar por ella, día a día. Lo mismo ocurre con la libertad. Adiós por el momento. Era un maravilloso yate de la Marina rusa. En él habíamos tenido un estupendo almuerzo con otros miembros del partido. Mientras hacíamos un recorrido por el Mar Negro, me mostró Yalta y señaló dónde se habían reunido Roosevelt, Stalin y Churchill. Y al destacar todo esto, se inclinó y me cogió por el hombro. Así hacía Johnson también. Me abrazó y me dijo: ¿sabe, amigo? Solo confío en que llegue un día en que cualquier ruso y cualquier americano puedan sentarse juntos, como estamos nosotros ahora mismo, y llegar a ser amigos. Los misiles